Hola, buenas tardes. A ver, chicos, necesito que me digáis si me escucháis bien. Y si veis, estoy compartiendo ahora mismo una pantalla, porfa, utilizar el chat. Sí, ¿verdad? Bueno, mientras que... Perfecto. Bueno, mi nombre es Laura. Muchos de vosotros ya os conozco porque estáis ya en ProCivil. Y yo me encargo de la sección de inglés dentro de ProCivil. El objetivo de abrir este tipo de clases es para que veáis cómo el funcionamiento de la distinta, bueno, de algunas de las materias que se dan dentro del centro de oposición virtual de Procivil. Y, por ejemplo, en el caso de inglés lo vamos a hacer a través de la muestra de cómo se impartiría una clase de uno de los contenidos. He escogido concretamente la sección de los verbos modales. ¿Por qué? Porque tenemos una hora para demostrar y es un tema en el que no es necesario otra materia transversal. Cuando digo de otra materia transversal es, por ejemplo, cuando hablamos de tiempos verbales, los cuales, por ejemplo, necesitamos diferenciar uno y otro, por ejemplo, el pasado simple y el pasado continuo, pero eso sí, necesitamos clases previas para tratar la forma y distinción de cada uno de ellos. Entonces, los verbos modales yo creo que es uno de los contenidos un poco más directos y que no es tan necesario otra materia previa. De todos modos, mira, voy a ir, he dividido la sección en dos partes principales, ¿vale? Vamos a empezar primero, voy a empezar explicando eh, cómo se tratarían los verbos modales en la oposición, a la vez que iré explicando cómo funciona la oposición en la parte de inglés, porque en verdad muchos de vosotros a lo mejor ya tenéis algún tipo de certificado, como el B1 o como el B2, lo cual demuestra que tenía una gran competencia en cuanto al uso del inglés, pero la oposición en esta materia no funciona exactamente así. Se centra mucho más en cuanto a la forma más que al contenido y ahora iréis viendo el porqué. Y en la segunda sección hemos preparado una serie de preguntas para que veáis exactamente cómo se pregunta estos contenidos, preguntas reales de la oposición y a la vez preguntas que nosotros en ProCivil ya tenemos preparadas. De tal manera que podéis ver la similitud del parecido entre las preguntas que caen oficialmente en el examen y cómo se preparan en este centro. De todos modos, ya sabéis, si todos tenéis acceso, sabéis que tenéis en vuestra parte baja un simbolito con un bocadillo, es decir, en cualquier momento que lo vayáis necesitando, escribir, comentar en el chat, porque yo lo estoy viendo constantemente. Y eso sí, os voy a pedir la participación en la segunda mitad cuando apliquemos los contenidos a preguntas reales, porque necesito que vosotros también intentéis contestar las preguntas para ver cómo funcionaría esto de la oposición. A ver, todos veis, estáis todos viendo la pantalla, al menos con que veáis la pantalla del PowerPoint, con eso me es suficiente. ¿La veis todos? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues ya sabéis, cualquier dudilla, no abráis los micros para no interferir demasiado, pero a través del chat. Bueno, fijaos, el tema de los modales es lo primero, es una de las materias que más asustan en la oposición. ¿Por qué? Porque tenemos todo un poco de pensamiento en cuanto a la tradición. Cuando necesitamos utilizar los verbos modales, es decir, necesitamos los verbos modales utilizarlos según si expresan habilidad, necesitamos saber si tenemos que expresar permiso o dar consejo con ellos, expresar obligación, expresar prohibición o especular. No, en la oposición no. Entonces, lo que veis aquí en esta primera pantalla es un resumen de las ideas preconcebidas que tenemos en cuanto a este tipo de verbos, pero que no se van a aplicar en su mayoría en la oposición. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de habilidad, aquellos modales que se traducen como saber o poder, pues siempre vamos a pensar en can, could o el semimodal, ahora lo veremos, be able to. O en el caso de para pedir permiso podemos hacerlo con can, que significaría o que sería una manera más neutra e informal de pedir permiso, may, que aumentaría la formalidad, y could sería utilizándose en un registro totalmente formal. Para dar consejos, en lo que nosotros traducimos como debería, por ejemplo, tú deberías estudiar un poco más para tener posibilidad de sacar la plaza, pues tenemos dos modales que serían should o ought to. En el caso de la obligación, tenemos casi todo en mente los modales must,
have to, que algunos de ellos hay que ir conjugándolo porque se pueden modificar como have to o need. Para prohibir tenemos mustn't o can, y para especular, es decir, cuando nosotros traducimos en español como puede que, es posible, quizás, pues tendríamos varios como may, might, could, can o más. Pero eso tiene un problema. Tiene varios problemas y es lo que la oposición resuelve. El primero de ellos, quiero que os fijéis en que en distintos usos de los modales, por ejemplo, en el de habilidad, en el de permiso y en el de prohibición, he señalado en amarillo el mismo modal. Eso quiere decir que un solo modal no equivale a un solo uso. Es decir, un solo modal puede tener varios usos. El verbo modal can, que se traduce como saber o poder, se puede utilizar para decir, por ejemplo, yo sé conducir, para expresar esa habilidad, para pedir o dar permiso, es decir, puedo ir al servicio, o por ejemplo, si lo negamos para prohibir, es decir, no puedes hacer esto. Eso nos lleva al segundo problema. Necesitamos entonces traducir la frase en la que nos aparezca la pregunta del modal para poder saber si me están preguntando por habilidad, me están pidiendo consejo o me están pidiendo que especule. No necesitamos traducir. ¿Por qué? Porque todo esto se simplifica en la oposición, por un motivo. Y el motivo es muy simple. Cuando nosotros ahora veamos las preguntas, os daréis cuenta de, si nos limitamos a traducir la frase, sí, somos capaces de traducir la frase, porque no siempre hay que hacerlo, pero bueno, si sabemos traducir la frase, probablemente, si nos dieran el hueco solo y no nos dieran las 4 opciones, probablemente nosotros podríamos pensar en 1, 2, 3 o 4 modales que nos podrían encajar en ese hueco. Insisto, si no nos dan las opciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el uso real de una lengua, para expresar una misma idea, se puede expresar de muchas maneras. Eso abre la ambigüedad, pero eso dificulta una oposición. ¿Por qué? Porque puede hacer que una pregunta se convierta en impugnable. Entonces, más que recurrir en la oposición al uso real, se va a recurrir a la forma. Es decir, cómo se forman los modales, cuál es su forma y cómo diferenciar unos de otros. Mirad, os voy a enseñar la siguiente diapositiva. ¿La veis todo bien? Sobre todo me interesa la lista que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha debajo con los modales. Se ve bien, ¿verdad? Mirad, esta lista de modales, bueno, la he dividido en dos, modales y semimodales. Os explico en un segundo qué significan los semimodales. Esto es lo que tenéis que vosotros tener en cuenta, la forma que tienen cada uno de ellos. Eso es lo primero de todo. Porque, por ejemplo, si nosotros nos centramos en la columna de los modales, nos daremos cuenta que, bueno, en principio estamos hablando de un verbo solo. A continuación, los modales, justo detrás del verbo modal, va a aparecer el verbo principal. Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir con should, debería, tú deberías estudiar. Bueno, pues utilizamos should y a continuación pondríamos el verbo study, es decir, sin tocar, el verbo en forma base, ¿no? Pero si nos damos cuenta, todos estos modales, bueno, casi todos, se forman con una palabra. A continuación iría el verbo principal, es decir, todo necesitaría una estructura de 2 palabras. Verbo modal más verbo principal, es decir, son 2 palabras juntas en la estructura verbal. Pero en el caso de ought to, daos cuenta que tiene la partícula to. Y con esta partícula se va a jugar mucho en la oposición. De hecho, ahora veréis que muchas de las preguntas reales que ya han salido en la oposición van a mezclar, por ejemplo, should y ought to en cuanto a la forma. Es decir, ambos tienen el mismo significado, son exactamente iguales, pero en ocasiones, dentro de las expresiones distractoras, lo que hacen es que nos ponen should, detrás de should nos ponen un to, que no corresponde y por lo tanto sería una opción a descartar, y a continuación el verbo. O en el caso de ought to hacen justamente lo contrario. Es decir, muchas veces lo que hacen es que nos ponen out, eliminan to y a continuación nos pone el verbo en forma base. Entonces, el hecho de que no esté el to nos tiene que llevar también a descartar esa opción porque en cuanto a la forma, la estructura de ese verbo modal no es la correcta. Entonces, fijaos que este to nos va a dar mucho juego y de hecho ha dado mucho juego en la oposición, que no extrañe que este año
salga. Y digo que no extrañe porque siempre en la oposición hay una pregunta o dos de modales en cada examen. Entonces, el tema de los modales es, por así decirlo, obligatorio. Daos cuenta, además, que no solamente nos puede dar juego el añadir el tú o quitar un tú donde no corresponde, es decir, quitar un tú donde necesitemos esta partícula o añadir un tú donde no la haya, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el resto de verbos modales, los verbos modales son, por así decirlo, combinaciones de verbos principales y en cuanto a que aportan un significado y son a la vez verbos auxiliares, y ellos mismos se niegan, o en el caso de las preguntas, ellos mismos se cambian de orden. Lo veremos justo en la siguiente diapositiva. Pero quitando esa transformación que pueden sufrir para, por ejemplo, negar, es decir, por ejemplo, en must, si yo quiero negar must, le añado la n apóstrofe t, mustn't o must not, y ya estoy negándolo. Esa es la máxima transformación que los verbos modales pueden sufrir. No cogen S de tercera persona, no se modifican en pasado porque si hay algún verbo modal que de fábrica, vamos a decirlo así, ya tengas que expresar el pasado, en este caso, por ejemplo, sería could. Es decir, yo no puedo coger can y decir, bueno, si quiero expresar esa idea en pasado, cojo can y le añado una ed, porque así se forma el pasado. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Repito, porque los modales vienen como prefabricados, vienen ya hechos de fábrica y no se pueden modificar más allá de añadirle la negación. Esa es la máxima modificación que pueden sufrir. Pero más allá de eso, no se pueden modificar. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una de las ocasiones, en la oposición, cogieron el verbo might, el último que vemos aquí, y en una de las opciones a descartar, a might le añadieron una S. Y como hemos dicho que un verbo modal, más allá de la negación, no acepta otra modificación a su forma, might con S sería una forma incorrecta. Entonces, ¿esto más o menos lo entendéis? En la idea de la primera columna, es decir, los modales, resumiendo, no se pueden tocar, es decir, su forma no sufre ningún tipo de inflexión, más allá que negarlo o cambiarlo de posición en el caso de que queramos hacer una pregunta con ello. Y no le añadimos tú si no lo tiene, o en el caso de out to, hay que preservarle esa partícula porque su componente, es decir, se forman de esta manera. Bueno, os decía que los verbos modales, esta primera columna, es decir, should, ought to, can, could, must, may y might, esta primera columna, la única modificación que pueden sufrir es para negarlo o para hacer una pregunta con ellos. Cambio un momento la diapositiva para que lo veáis mejor. He cogido el ejemplo del primero de ellos, del caso de should. Aquí lo veis conjugado y veis que la única conjugación es que para negar le añadimos not o contraído sería n apóstrofe t, pero su estructura siempre es así. Es decir, si yo quiero con un modal ponerlo en afirmativa, le pongo el sujeto que corresponda. A continuación iría el verbo modal, en este caso should. Cuando digo should, podría haber cogido cualquiera de estos, ¿vale? De la misma manera, podría haber cogido el ejemplo con could o can. Y a continuación, y esto va a ser extremadamente importante, el verbo en forma base. Ni este verbo puede estar con ing, ni este verbo puede tener una s, ni puede tener una ed de pasado o una ed de pasado de participio, es decir, la famosa tercera columna. Este verbo que va a continuación del verbo modal siempre tiene que estar en lo que se llama en forma base o también se llama en la lingüística inglesa infinitivo desnudo. Forma base, es decir, un verbo sin tocar. Cuando queramos negar con un verbo modal, detrás del sujeto cogemos el modal, le añadimos not si no lo queremos contraer, o contraído sería n apóstrofe t, y a continuación el verbo en forma base. Es decir, esta es la máxima modificación que le podemos hacer a los verbos modales. Y si queremos hacer una pregunta con ello, lo que vamos a hacer es
Ya sabéis que para preguntar en inglés se suele hacer siempre una inversión, es decir, si en una frase afirmativa primero ponemos el sujeto, a continuación el verbo, etcétera, el verbo modal se pasa a la primera posición, es decir, el verbo modal pasaría a una posición previa al sujeto. Entonces sería verbo modal, sujeto y verbo. Es decir, son estos verbos los que se encargan de hacer de la función de un verbo auxiliar. Ya sabéis que este tipo de modificaciones, es decir, este tipo de posición, la posición está justo antes del sujeto en una pregunta, o el hecho de que le añadamos la negación a un verbo, eso siempre lo hacen los verbos modales, perdón, eso siempre lo hacen los verbos auxiliares, y es que resulta, por eso aquí destaco esta idea en un cuadro que también aparece en la diapositiva previa, hay que tener en cuenta que los verbos modales son verbos auxiliares, es decir, ellos mismos, si hay que negar una frase, ellos mismos se niegan, y si hay que hacer una pregunta, ellos mismos se cambian de posición. ¿Por qué voy a insistir en esto? Porque ahora nos van a aparecer los verbos semimodales. No es por liar un poco la historia, sino, bueno, en verdad, probablemente muchos de vosotros por adquisición del B1 o del B2 o incluso del estudio de bachillerato o de la ESO, os sonará que están también esas ideas de obligación, por ejemplo, no solamente se van a expresar con más, sino que además de más podemos utilizar lo que normalmente llamamos modal, que será have to, pero en realidad have to no es un modal, sino sería un semimodal. O al igual que, por ejemplo, can o could, que can se utiliza para expresar poder en presente, could en pasado, y para el resto de tiempos verbales, pues utilizamos la expresión be able to. Bueno, pues estas dos expresiones, aunque muchas veces en nuestros libros de texto nos la equiparen, nos las pongan en el mismo epígrafe que, por ejemplo, más es lo mismo que have to, pero hay cierta diferencia en cuanto al uso. Pero bueno, en cuanto a obligación, por ejemplo, más sería lo mismo que have to, hay una diferencia gramatical, lingüística, y es que be able to o have to, en estos dos casos, son semimodales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, sería la idea contraria que hemos visto antes. Los modales estrictamente hablando, es decir, las palabras de esta columna, ellos mismos se utilizan para negarse y ellos mismos se cambian de posición para hacer una pregunta. Bueno, pues esto no se aplica a estas dos expresiones, a estos dos semimodales. ¿Por qué? Porque al no ser modalidades, perdón, al no ser un modal al completo, sino al 50%, es modal en el 50% de dar un significado como de obligación, en el caso de have to, tener que, o en el caso de be able to, dar el significado de ser capaz de habilidad, pero el otro 50% falla, es decir, ellos no son, no se utilizan a sí mismos para negar o para hacer preguntas, sino que necesitan de otros verbos auxiliares. ¿Por qué pasa esto? Lo vemos en un segundo, porque estos dos verbos o estas dos expresiones se pueden conjugar. Podemos conjugarlos en los tiempos verbales que queramos o en la oposición, dicho a la oposición. Estos verbos modales pueden estar expresados con muchos tiempos verbales. Por ejemplo, have to no tiene por qué aparecer tal cual, sino puede aparecer en futuro. Will have to. Puede expresar una obligación de algo que tendremos que hacer mañana. O, por ejemplo, be able to se puede expresar en presente perfecto también. Por ejemplo, I have been able to, he sido capaz de lo que sea. Es decir, sí que aceptan otros auxiliares porque se pueden conjugar y por lo tanto aceptan los auxiliares de los tiempos verbales que necesitemos o en cómo necesitemos expresarlo. Pero a la oposición también es necesario que os deis cuenta de la partícula, de nuevo la partícula tú. Si os dais cuenta y cogemos todas estas palabras en su conjunto, de todo ello, tanto cogiendo modales como cogiendo semimodales, tú, la partícula tú, aparecerá
con be able, con have to y con ought to. Entonces, esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta porque con la partícula to juegan muchísimo. ¿Hasta aquí más o menos bien, chicos? Utilizar el chat. ¿Sí? Por ahora bien, ¿no? Bueno, pues fijaos ahora, vais a ver que a la oposición es mucho más simple, nada más que teniendo esto en cuenta, con la forma, recordar. Y ahora voy a dar una serie de ejemplos, voy a agrupar ahora los modales un poco en el uso, cuando tienen un uso parecido, porque siempre nos crea un poco más de tranquilidad, por ejemplo, cuándo utilizar can y cuándo utilizar cool y cuándo utilizar be able to, porque si los tres significan lo mismo y si me sale la oposición, ¿ahora qué pasa? Bueno, vamos a ir agrupándolos para que lo veáis también y después lo podamos aplicar en algunas preguntas reales, pero insisto, fijaos dónde está el tú, dónde está el tú y dónde está el tú, porque esa va a ser uno de los pilares. El otro de los pilares en la oposición, recordar, detrás de modal o detrás de semimodal, el verbo no se toca. Si vemos un verbo en ing, si vemos un verbo con s, si vemos un verbo en pasado, da igual cómo lo veamos, pero siempre y cuando no sea o no esté en forma base, ya sabéis que esa es otra opción que vais a tener que descartar. Bueno, pues agrupando ahora los modales un poquito, vamos a tener lo siguiente. Recordar que os he hablado antes de should y de ought to, o he dicho que son exactamente lo mismo. Bueno, lo he puesto aquí simplemente porque dan exactamente el mismo significado, debería, y simplemente la única diferencia entre los dos es el tú, no tiene más historia. Es decir, puede ser que alguien ahora se esté preguntando, bueno, puede ser que should sea un poquito más informal que ought to. En la vida real hay una serie de diferencias. En la oposición eso nos da igual. ¿Por qué? Digo, si alguien se está preguntando en cuanto a uno no es más formal que el otro, da un poco igual. ¿Por qué? Porque vais a ver ahora las preguntas que son una línea, máximo dos líneas, y luego nos aparecerán los cuatro distractores, bueno, las tres distractoras y la opción correcta, máximo en dos líneas, que es la máxima longitud que tiene una pregunta en la oposición. La información que nos va a dar esa cantidad insuficiente para que un opositor sepa si el contexto de la frase es formal o informal y por tanto elegir una opción u otra. Entonces, en la oposición tenéis que olvidaros de la formalidad o informalidad porque con tan pocas palabras, algunos opositores podrían pensar que esto yo lo puedo decir en un contexto más formal y otros de vosotros podrían decir, bueno, es que yo lo utilizaría para más informal. Entonces, no se pueden arriesgar a ese tipo de diferencia porque se impugnarían las preguntas y no se pueden arriesgar a crear preguntas para eliminarlas y tener que tener que repetir la oposición. Entonces van a ir mucho a lo más sencillo. Recordar que entre estos dos verbos modales la clave principal va a estar en el tú, que van a probar a mezclarlo. Es decir, fijaos aquí en esta primera sección, recordemos con el verbo modal should detrás del sujeto, should y el verbo en forma base que queremos negarlo, pues simplemente shouldn't o should not, da igual, en separado. Y en el caso de preguntas, pues should lo ponemos delante del sujeto y a continuación el verbo, insisto, repito, en forma base. En el caso de que conjuguemos ought to, recordar, no cambiamos la forma de ought, tampoco lo hemos hecho anteriormente con should, pero eso sí, no se nos puede pasar la partícula to. Y sería sujeto, ought to, y a continuación el verbo en forma base. En el caso de que queramos negar, pues sería sería sujeto, ought not, o contraído, oughtn't, junto con la partícula to y el verbo en forma base. Y en el caso de querer preguntar, pues de todas estas palabras, ought sería la partícula que pasaría justo antes del sujeto, seguido de to y el verbo en forma base. Entonces, estar alerta porque en la oposición lo que van a intentar hacer, ya que tenemos en la mente que esos verbos modales son lo mismo, pues quizá a corto plazo, nuestra memoria a corto plazo diga, recuerdo lo del tú, efectivamente, el tú va con out y con el should no va, no voy a caer, pero cuando hayáis visto más materia a los 4 días o a los 5 días, quizá ya digáis, bueno, ¿y el tú con cuál iba? ¿Con out to o con should to? Y en la oposición jugarán con eso y en la oposición en algunas opciones nos han colado
el tú aquí. Yéndonos a otro grupo de modales o cuyo significado es igual o muy parecido o está relacionado, pues tenemos can, could o el semimodal, recordemos, be able to. Estos los he agrupado aquí porque son los que expresan esa idea de poder o saber. Ya sabéis que can y could a veces se pueden utilizar para otras historias, con otro significado. Simplemente, y esto lo vais a ver en unos minutos, juegan mucho en la oposición a mezclarnos en las 4 opciones can y could, además de darnos el verbo que va a continuación mal escrito. Pero bueno, puede ser que en un momento dado digamos, bueno, si la opción alfa, está bien escrita con can, y la opción B, bravo, está bien escrita con could, ¿cuál elijo? ¿Can o could? Bueno, pues en ese tipo de circunstancias sí que tendríamos que tener en cuenta que can se utiliza para expresar la idea del presente y could el pasado. Bueno, la conjugación es la misma de antes, es decir, en la afirmativa sería sujeto can y el verbo en forma base, negado sería can't, C-A-N apóstrofe T, o la forma sin contraer can not, que curiosamente al descontraer se quedan las dos N pegadas y esa es otra ortografía con la que van a jugar, el separarnos esas dos N o dejarlas juntas, recordar, estas dos N van juntas, o en el caso de pregunta can, sujeto y verbo, en el caso del pasado sería igual, es decir, sujeto could y el verbo en forma base, en negativa sujeto could not y el verbo en forma base, o si lo queremos contraer, couldn't, y en el caso de preguntas, pues could, sujeto y el verbo en forma base. Entonces, si finalmente al ir descartando opciones vemos que nos queda la opción entre can y could, pues aquí tendríamos que buscar en la oración algún tipo de expresión temporal que nos lleve al presente o al pasado. Os pongo un ejemplo, quizás nos venga la frase algo así como last week, la semana pasada, y esa ya sea la pista para irnos a la opción del could. Luego tenemos la tercera forma para expresar poder o saber, que será con be able to. Recordemos, vuelvo hacia atrás, recordemos que be able to estaba en esta segunda columnita, recordemos que no era un modal estrictamente hablando, sino un semimodal, y eso quería decir que hay que conjugarlo. De hecho, es la expresión comodín, porque fijaos, can expresa presente, could expresa estrictamente hablando pasado. Luego un poco excepcional en el uso real del inglés, ¿no? Pero en la oposición, can estrictamente se refiere al presente, could al pasado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero decir que mañana podré salir un rato, porque ya he estudiado todo? Mañana podré salir, futuro. Bueno, pues como ni can ni could puede expresar ese tiempo verbal, pues recurro a be able to. Que be able to, ya sabéis, podemos conjugarlo como necesitemos. Se puede conjugar en todos los tiempos verbales que necesitemos. Por ejemplo, mañana podré salir, mañana podré jugar. Bueno, pues aquí lo veis conjugado de distintas maneras. Aquí, por ejemplo, está la conjugación en futuro con will. Por ejemplo, tú mañana podrás jugar al tenis un rato. Pues you will be able to play. Fijaos que he subrayado el verbo be porque de todas esas palabras que componen la expresión, el verbo be es el verbo que se conjugaría. ¿Que lo necesitamos, por ejemplo, conjugar en presente perfecto? Bueno, pues el verbo be en presente perfecto. Por ejemplo, she has o she hasn't been able to. Y el verbo a continuación en forma base. Se puede conjugar en todos los tiempos verbales, tanto es así que incluso se pueden conjugar en presente o en pasado. Claro, vosotros decís, bueno, pero para presente no estaba ya can y para pasado no estaba ya could, sí, pero también se puede utilizar, se puede conjugar esta forma verbal en estos tiempos verbales. Por ejemplo, I am able to run o you were able to travel. En el inglés real, la diferencia entre utilizar, por ejemplo, para pasado could o was o were able to, es decir, utilizar esta expresión para pasado o esta expresión para pasado, tiene una diferencia, pero en la oposición no la van a utilizar. Entonces, simplemente tenéis que recordar su estructura. Be able to es un semimodal, acepta
a otros auxiliares precisamente porque los necesita, precisamente porque se puede conjugar como lo necesitemos y en esa conjugación del tiempo verbal en cuestión que necesitemos, pues vamos a utilizar los auxiliares, por ejemplo, si necesitamos expresarlo en presente perfecto, pues necesitaremos el auxiliar have o has, ¿vale? Pero recordemos, la partícula to, sobre todo, nos va también a decir bastante información en la oposición. Insisto, sean modales o sean semimodales, detrás siempre el verbo sin tocar, el verbo que va a continuación. En el caso de be able to, el verbo que se conjugaría sería el verbo be, pero el verbo que va a continuación de la partícula, este no se tocaría. Chicos, ¿hasta aquí bien? Recordad el to y la conjugación, ¿vale? Nos vamos ahora a otro grupo de modales, otros de los más frecuentes, que sean, bueno, modales y veréis, de nuevo semimodales, que será entre must y have to. Muchos de vosotros decís, must y have to prácticamente es lo mismo. Sí, prácticamente es lo mismo. Hay un uso diferencial y os repito, lo mismo. No os fijéis en que must se utilice para una obligación más de tipo moral que nos la autoimponemos y have to algo, una obligación externa, que en verdad es esa la diferencia que hay entre los dos. Pero eso en la oposición no nos lo van a preguntar así, no se van a centrar en el uso. ¿Por qué? Por la poca cantidad de información que nos van a dar, que no es suficiente para contextualizar y ver si algo nos es impuesto desde fuera o nos lo autoimponemos. No os fijéis en eso, fijaos en la forma, fijaos en que entre must y have to, uno de ellos es que have to tiene la partícula to, mientras que must no la tiene. Recordemos cómo se conjuga, es decir, must sería sujeto, must y el verbo en forma base, que queremos negar, sujeto, mustn't o must not, descontraído, y el verbo en forma base. Y para preguntar, must, sujeto y el verbo en forma base. Lo que pasa es que no se suele utilizar demasiado en forma de pregunta. Pero bueno, estrictamente hablando, must, sujeto y el verbo en forma base. Have to, recordar, vuelvo hacia atrás. Have to lo teníamos aquí. Mirad, estamos viendo en la diapositiva que must en cuanto al uso es muy parecido, extremadamente parecido a have to, por eso lo hemos puesto juntos. Pero recordar, must, lingüísticamente hablando, es un modal, él mismo se auxilia, se niega, se cambia de posición para hacer preguntas. Have to no puede hacer eso, es decir, yo no puedo decir I haven't to y el verbo. No, necesitamos siempre pasar los semimodales a través de filtros que son los tiempos verbales. Hay que conjugarlos y con have to pasa lo mismo. Es decir, have to podemos conjugarlo, por ejemplo, en presente perfecto, voy de abajo arriba, en los ejemplos que he puesto aquí. Por ejemplo, si hasn't had to finish, ya no ha tenido que terminar esto a tiempo, o ella no ha tenido que terminar esto hoy, por ejemplo. Fijaos, entre have to have es lo que está subrayado porque es lo que conjugamos. Have aquí estaría conjugado en presente perfecto. Lo tenemos también aquí conjugado, por ejemplo, en futuro. You will have to, pero de nuevo, el verbo a continuación en forma base. Lo podemos conjugar en pasado incluso. You have to work, por ejemplo, ya tuviste que trabajar hasta tarde. Y evidentemente su forma de presente. Es decir, I have to y el verbo. Cuidado, porque have to en su forma de presente tiene que respetar la inflexión de la S de la tercera persona. ¿Recordáis en presente simple? No sé si os sonará en presente simple las terceras personas del singular que hacen que los verbos necesiten esa S, una S final, ¿no? Bueno, pues aquí pasaría exactamente lo mismo, es decir, have to, si está en presente simple con un sujeto de tercera persona, como en este ejemplo, en vez de ser have, sería has. Cumple de nuevo la regla del has to. Bueno, bien hasta aquí. Cuidado sobre todo con esto de la S, aquí con el has, en esa tercera persona del singular del presente. ¿Vale? Y nos vamos con la última agrupación. Bueno, dos últimas agrupaciones, la última diapositiva. Mirad, tenemos también para pedir permiso o dar permiso tres modales distintos. Tanto could como may como can se pueden utilizar. Hay un cambio de registro más formal, neutro, informal.
no nos pueden dar a diferenciar entre los tres, evidentemente. Si nos ponen esta pregunta en la oposición y aquí nos dan el hueco, lo que no pueden hacer es darnos a elegir entre cool y may y can, porque es que los tres pueden ser, porque depende del contexto, yo lo puedo interpretar más o menos formal. Entonces tienen que utilizar, quizá la idea no sería subrayar aquí, poner aquí el hueco, sino todas estas tres primeras palabras serían la línea y entre las cuatro opciones, pues a lo mejor darnos el verbo, por ejemplo, este verbo de aquí mal escrito, en may y en can. A lo mejor aquí nos podrían poner may I using y al darnos una ing, pues ya vemos que no, que no estaría bien conjugado. O, por ejemplo, aquí nos podrían dar como un distractor a descartar can I used y que nos den aquí el use con una ed y evidentemente también habría que quitarlo. Entonces, no nos pueden dar a elegir entre estos tres porque los tres prácticamente son, bueno, son válidos, ¿no? Entonces, estos tres modales se pueden utilizar para dar permiso, la estructura de dar permiso o para dar permiso generalmente son utilizando una pregunta, generalmente aparece un por favor al final y el sujeto suele ser un sujeto de primera persona, un yo o incluso un nosotros. We también podríamos tenerlo ahí. Y ya por último, los modales que expresan duda. Los que nosotros traduciríamos como puede que. Y serían may y serían might. Y de nuevo, a la hora de conjugarlo, pues lo mismo que antes. Si lo ponemos en afirmativa, sujeto, may y el verbo en forma base, o might y el verbo en forma base. Hay muy poca diferencia en uno u otro. En la oposición se va a utilizar de manera igualitaria. Si yo quiero negar con ello, sujeto, may not y el verbo en forma base, o might not y el verbo en forma base. Si quiero preguntar con ello, pues may o might, a continuación el sujeto y el verbo en forma base. Esas preguntas de duda suelen estar acompañadas de expresiones como, por ejemplo, no estoy seguro o no estamos seguros, podemos cambiar el sujeto. O, por ejemplo, no me he decidido aún, o con un sujeto distinto. Entonces, mira, ahora mismo quizás tengáis un cacao en la cabeza porque lo hemos estado viendo en esta última instancia. Hemos ido viendo los modales agrupados. De alguna manera, en lo que he advertido al principio, en lo que no se van a centrar en la oposición. No nos van a pedir que distingamos modales en cuanto a yo tengo que averiguar si en una pregunta me están pidiendo que exprese prohibición y por tanto me pueden dar a elegir entre cool, entre might y entre can't. No. Yo he ido agrupándolo aquí un poquito porque son los grupos de, si nos plantea una pregunta con should o ought to, pues van a probar a mezclarnos el to, donde corresponde o donde no corresponde. Si nos pone una pregunta con las opciones mayoritarias entre can y cool o be able to, pues van a jugar a meternos el to donde no corresponde o a que diferenciemos entre can y cool, presente y pasado. Pero generalmente vaya a verlo en un segundo, no nos hace falta recordar para qué se utilizan uno u otro, más allá de tiene un tú, no tiene un tú, me fijo cómo está el verbo detrás y cómo está escrito el modal. Recordemos, esta es una tabla en la primera diapositiva que hemos mostrado, la segunda, perdón. Recordemos, estos modales que están aquí prácticamente se pueden negar a ellos mismos, recordar eso. Auf tú tiene el tú, cuidado con esta ahí. Y a continuación, a ver, un segundillo. Porque está prohibido decir nada sobre los números o colores de cartas que tenéis en mano. A ver, Ningún color está repetido, todas las cartas suman bien. ahí. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿verdad? Bueno, pues lo que os decía, simplemente tenéis que la mejor diapositiva a la que os podéis fijar en esto, cuidado, recordar dónde estaba el tú, ¿vale? Recordar además la forma que tienen los modales, que no se nos cuele ninguna S por aquí, que no la lleva, que can con ed no existe.
que a continuación de los modales o de los semimodales va el verbo en forma base. Y aplicamos esto a una pregunta que entró en el 2017. Estas preguntas que vamos a ver justo al principio son preguntas reales. Quiero que le echéis un vistazo, tomaros vuestro tiempo y tan pronto tengáis la opción si es A, B, C, D, alfa, bravo, Charlie o delta, ponerlo en el chat. Pero fijaos muy bien. Fijaos en cómo está escrito el modal, el sujeto y el verbo que tiene que ir justo a continuación. Cuidado ahí, ¿eh? Tenéis que fijaros muy bien y sobre todo, mirad, el verbo que tenemos es un verbo irregular y ahí es importante que recordemos su forma. Y estáis poniendo mayoritariamente, efectivamente, estáis poniendo Charlie, bien, fijaos, a priori no, bueno, nos dan can y cool, es lo que veíamos en una de las diapositivas, tenemos que diferenciar entre presente y pasado, pues en verdad no nos ha hecho ni falta. Aunque bueno, podemos, si nos damos cuenta en la frase, vemos que aparece when you were six y esta frase está en pasado simple, pero es que yo creo que muchos de vosotros ni habéis mirado la frase de arriba y de hecho muchas veces se pueden sacar las preguntas así, solamente dándonos cuenta, mirando las 4 opciones. Y nos damos cuenta que alfa no puede ser porque detrás de can, que va un sujeto, como está en formato de pregunta, sería can, sujeto, y el verbo. Pero, ¿qué falla en alfa? Pues que el verbo no está en la forma base, está en la tercera columna, es decir, ride, rode, riden. Por lo tanto, no nos vale ni la forma de alfa. Lo mismo pasa con bravo. Si yo hubiera tenido que elegir un cool, cool, detrás va el sujeto y a continuación un verbo en ing. Ya sabemos que aquí el verbo no va en ing, por lo tanto también la descartamos y por el mismo motivo descartamos delta, porque este verbo está en ing. Y el modal, ya sabéis que la estructura es modal, sujeto y el verbo en forma base. La única opción que tenemos así es Charlie. ¿No hemos tenido que parar a diferenciar entre can y cool? No, porque la única bien escrita de todas era Charlie. Pero bueno, si hubiéramos tenido que hacerlo, porque a lo mejor alfa hubiera estado también bien escrita, que no lo está, pero imaginemos, pues simplemente con darnos cuenta que esta frase está contextualizada en pasado, elegiríamos Charlie. Bueno, pues una pregunta más del 2017, ahora nos vamos al examen del domingo, a hacer exactamente lo mismo. Echarle un vistazo a las 4 opciones y cuando la tengáis, mirad bien los verbos, mirad muy bien los verbos. Recordar que los modales van seguidos del verbo en forma base y cuidado con los tú, porque hay solamente 3 ocasiones en el que hay la partícula, está la partícula tú, ¿no? Bien, mirad, voy a ir comentando mientras estáis terminando de poner la opción. Digo lo del tú porque precisamente Charlie ya tenemos que descartarlo por ese motivo. Es decir, tenemos cool, a continuación debería ser el verbo en forma base. El tú aquí no lo lleva. El tú lo lleva be able to, have to y have to. Por lo tanto, por ese motivo, Charlie iría fuera. Estáis marcando bravo, la opción que corresponde, fijaos, si yo me voy a alfa, aunque todavía no me tenga claro si tengo que elegir can o cool, bueno, pues si analizamos alfa, tenemos el verbo modal y el verbo a continuación en forma base, es decir, el primer hueco bien escrito al menos está, pero del segundo hueco pues tengo couldn't, es un verbo modal negado. ¿Qué falla aquí? Bueno, pues lo que falla es que el verbo no está en forma base, sino que está en la tercera columna. Write, wrote, written es un verbo irregular y no lo tenemos en forma base. Ya hemos eliminado Charlie por el tú y en el caso de delta, fijaos de nuevo, es decir, detrás de could, yo he puesto, tengo aquí, perdón, un verbo en ing y aquí otro verbo en ing y recordar que detrás de los modales no van verbos en ing. Por lo tanto, la única opción bien escrita, bravo. Nos vamos al 18, al 2018, misma técnica. Echarle un vistazo, empezad directamente por las opciones. A veces no hace falta ni leer siquiera la pregunta. Y lo mismo, echarle un vistazo y tan pronto lo tengáis, utilizar el chat. Bien.
De todos modos, si a alguien le cabe alguna duda, además de con la forma, daos cuenta que en el primer grupo, mientras que vais contestando, voy comentando, sin decir todavía la opción, daos cuenta que en el primer hueco pone nowadays, hoy en día, esta expresión nos lleva al presente, de ahí que todas las opciones del primer hueco vayan con can, bien o mal escrito, pero bueno, can. Y en el segundo hueco, when I was younger, fijaos, una frase en pasado cuando era más joven, al estar contextualizada en pasado, por eso todas las frases o sea, todas las opciones del segundo hueco están con could en pasado. Ponéis que es delta, y esa de hecho es la opción correcta, porque fijaos, en delta tenemos can para expresar ese presente, pero bueno, todas las opciones están así con presente, y el verbo a continuación en forma base. ¿Qué es lo que falla en Charlie? Bueno, pues que detrás de can nos han puesto una ed y ese verbo no lleva ed detrás. O en el caso de Bravo, pues nos han colado un tú. Tú que recordar que no lleva can. El verbo can no lleva tú. Y en el caso de Alfa, el fallo es que no nos dan el verbo. Debe haber detrás del can, culo, el verbo modal que sea, debe haber un verbo. Y delta, además, justificamos el segundo hueco. ¿Por qué? Bueno, aquí no tenemos verbo. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el del primer hueco dice, hoy en día yo sé tocar el violín, pero no sabía, cuando era más joven, en fin, no hace falta repetir, no sabía tocar, porque como se refiere al mismo verbo, no hace falta volverlo a poner. Bueno, y está contextualizada en pasado, está bien conjugado. Fijaos que en Charlie y en Delta la manera de negarlo está bien, pero falla la manera de negar could en Bravo y en Alfa. Es decir, cool se negaría con cool not o cool o couldn't contraído, no con no o not delante de cool. Entonces, por ese fallo de conjugación estaría mal y la opción delta sería la correcta. Bueno, pues vamos al examen del domingo y lo mismo. Fijaos que de nuevo vuelven a jugar con can y con cool. Hacer lo mismo, no hace falta ni que miréis siquiera la frase e ir fijando en cómo están escritos. A ver, Sergio ya la tenía, Antonio también. Recordar, insisto, con los tus e insisto con detrás de los modales verbos, ya sabéis cómo tiene que estar en forma base. Y Charlie, efectivamente, es la opción correcta. Fijaos, nos plantean una pregunta. Las preguntas necesitamos primero el modal, después el sujeto y después el verbo. Bueno, la primera opción de las el primer hueco, perdón, de las 4 opciones está bien estructurado, pero en el caso de delta voy de abajo a arriba, además de que no está contextualizada en pasado. Fijaos, cuando tú te mudaste a Berlín, pasado, y aquí nos lo dan en presente, pero sin ni siquiera darnos cuenta de eso, nos damos cuenta que detrás de can nos han puesto el verbo ni ing. Y con los verbos modales el verbo de detrás no puede ni ing. Bien escrito sí lo tenemos en Charlie, fijaos, cool, el sujeto y el verbo normalito. En el caso de Bravo nos vuelve a fallar la forma verbal porque fijaos, el modal el que va en pasado, de hecho cool viene por así decirlo de fábrica en pasado, pero este verbo está otra vez en pasado y debe estar en forma base. Y en alfa lo mismo, este verbo es el pasado de participio y debemos tenerlo en forma base. Bueno, pues pasamos a la del 2019 y ahora fijaos que juegan a más y have to. Por eso he ido agrupándolo antes como lo he explicado. Entonces, echarle un vistazo, recordad dónde va el tú, dónde no va el tú, los verbos. A ver qué pondríais aquí. Y fijaos también el sujeto, que el sujeto también es importante, o puede serlo. Vale, ¿qué pondría aquí? Mirad muy bien, porque esta puede ser un poco más distractora, porque quizás no suena al presente perfecto. Quizá alguno de vosotros estéis pensando ahora mismo en el presente perfecto que tiene el auxiliar have y os puede distraer un poco también eso. Y aquí, mirad, voy de abajo a arriba, mientras que vosotros, bueno, de arriba abajo, perdón, voy de arriba abajo, mientras que termináis de poner las opciones. Alfa, ninguno de vosotros habéis marcado alfa y no habéis marcado alfa porque le falla el tú, no tiene el tú. Es
decir, have to check debería ser en todo caso la forma correcta. Nadie ha marcado tampoco bravo precisamente por lo contrario, porque ahora nos están metiendo un to con un modal que no tiene esa partícula, es decir, sería must y el verbo normalito. Y aquí nos están metiendo un to que no corresponde. Al quitarle el to ya nos saldría la forma correcta, que es la que tenemos en Charlie. De hecho, Charlie, la opción C de casa o de Charlie, es la correcta precisamente porque es la única estructura que está bien escrita. Y delta está casi bien. Y en el casi bien, digo que está casi bien porque have to sí que le han metido el to, el verbo a continuación va en forma base, pero ¿qué ha fallado aquí? Que has, HAS, esa S final, solamente es para terceras personas del singular. Y fijaos que aquí tenemos un nosotros. We, en todo caso, debería llevar aquí have, VE. No concuerda con has. Si hubiésemos tenido el sujeto, por ejemplo, he o she, en ese caso hubiera estado bien. Pero por ese motivo, delta no la podemos marcar. Nos vamos ahora al mismo año y fijaos que ahora tenemos los modales de duda. Si recordáis, tenemos varios modales de duda. Aquí incluso tenemos la frase esta para reforzar esa idea, no estoy seguro, pero es que no hace falta ni siquiera que leáis la pregunta. Si vais mirando las opciones, solo las opciones las sacáis. A ver, miradla bien, a ver qué pondríais ahora. Vale, Cristian la tiene ya, David también, Sergio. Fijad lo importante que es recordar cómo se escribe el modal en cuestión y si tiene alguna partícula que deba o no deba estar ahí, ¿no? Mirad, comienzo comentando. ¿Podéis decirme qué falla en alfa? Porque alfa nadie de vosotros, ninguno de vosotros lo habéis marcado. ¿Qué falla en alfa? ¿Por qué la habéis descartado? Decidme la palabra clave. Por el to. Porque no está el to, claro, sería she is able to. Es decir, el to no está. Y bravo porque ha ido fuera. ¿Qué falla en bravo? Si recordáis la forma del modal, claro, recordamos que might no lleva ese final, por lo tanto, fuera. Might con go, que es la forma que tenemos en Charlie, es decir, Charlie estaría correcta precisamente por ese motivo. ¿Y delta? ¿Por qué nadie ha marcado delta? Ahí que falla. David, te entiendo, ¿va? Se te escapa otra. Vale, sería may, que nos lleva un to detrás. ¿Vale? Es decir, may, si le quitamos to, es como lo tendríamos bien. Entonces, fijaos que, claro, recordad que os he dicho, para expresar duda puede ser tanto may como might. Por ese motivo, se nos sale, si hubiéramos tenido bien escrita alfa, be able to, por el motivo de duda, por este no estoy seguro, tendríamos que quitar alfa. Pero es que no ha hecho falta que nos hayamos parado a pensar, bueno, la duda me la está diciendo esta expresión, no estoy seguro. Esta expresión me está diciendo que es duda y por tanto alfa no me encaja, no es un modal de eso. No, es que no ha hecho falta ni siquiera que nos paremos a pensar en eso. Porque simplemente dándonos cuenta de que aquí necesita un tú que no tiene, ya con eso la hemos quitado al medio. Ahora sí, fijaos, han jugado a darnos varios modales dentro del mismo grupo. Los grupos de la duda, may y might. Pero de nuevo, no hemos tenido que estresarnos en ver, bueno, ¿cuál es la diferencia entre may y might? Bueno, que nos han dado mal escrito bravo y delta. Si aquí nos han dado una S que no corresponde, aquí nos han dado un tú que no tiene. Y Charlie es la única bien escrita. Bueno, pues en el 2020, fijaos, volvemos de nuevo a Canicul y lo mismo, echadle un vistazo, fijaos bien en las partículas del tú, los verbos, cómo están escritos. Recordad los verbos, que aquí hay verbos irregulares, cuidado con ellos. A ver qué pondría aquí. Vale, Cristian pone, pero con interrogación. Vale, a ver, quizá aquí algunos podéis tener la duda, si hay finalmente dos opciones bien escritas, recurrir a la frase, es decir, ir a la frase, que tiene que venir algo que nos dé las pistas. Os doy una pista, fijaos en esto. Hay dos bien escritas, pero aquí se solventa todo. Claro, mirad,
bien escrita, tenemos alfa y tenemos Charlie. Can, verbo en forma base. Negado, fijaos, can't, verbo en forma base. Charlie. Could, verbo en forma base. Couldn't, verbo en forma base. ¿Qué falla en Bravo? Bueno, pues que aquí nos han colado un tú. ¿Qué falla en Delta? Pues que aquí y aquí nos han dado los verbos en pasado simple. Y los verbos aquí no se ponen en pasado simple, ya tenemos suficiente pasado con could. Si el verbo de detrás, recordad, en forma base. Tenemos alfa y tenemos Charlie bien escrito, presente y pasado respectivamente. Pues si nos damos cuenta, a veces sí hay que volver a la frase. En este tipo de casos, como la frase está contextualizada en pasado, por eso elegimos Charlie. Y ahora fijaos, pregunta de 2020 y ahora nos dan should, have to, must. Aquí la impresión puede ser de, bueno, nos están mezclando para modales, pero se resume todo lo mismo. Fijaos en cómo están escritos. A ver qué pondría aquí en esta pregunta 8 de 2020. Y vuelve a ser todo lo mismo. Es decir, nos cuelan cosas que no deben estar ahí o nos quitan partículas que deben estar, ¿no? Y claro, ya os comento, estáis todos poniendo bravo, es la única que de hecho está bien escrita, más negada, más con el verbo en forma base. En alfa nos han colado un tú que nos han quitado en Charlie. Fijaos, don't have to. Aquí deberíamos tener un tú que no nos han dado. Y lo mismo ha pasado en Delta. A shouldn't le han colado un tú que no corresponde. Entonces, por eso os insistía yo antes tanto, mirad bien el tú, porque nos van a quitar el tú donde debe estar o nos lo van a meter donde no debe. Y bueno, nos vamos a la pregunta de la convocatoria del año pasado, 2021. Lo mismo, fijaos, yo creo que no hace falta directamente ni leer la pregunta. Id a las 4 opciones. ¿Y qué pondríais en esta ocasión? Yo creo que esta es más fácil y más rápida. Bien, bravo. Bravo sería la correcta, must y el verbo en forma base. Fallo en alfa. ¿Qué falla en alfa? ¿Dónde estaría el fallo ahí? En el tú. El tú que no tiene, claro, out, to y el verbo en forma base. Y en el caso de Charlie, bueno, esta es fácil comparando con la opción correcta, claro, fijaos, nos han colado un tú que no debe estar. Y en el caso de Delta, ¿qué falla en Delta? El been, claro, debe ser el verbo en forma base, no en tercera columna, que tal cual nos los han escrito aquí. Bueno, pues nos vamos a la pregunta del domingo del año pasado. ¿Qué pondríais aquí? A ver aquí. Fijaos de nuevo los verbos, sobre todo importantes. Mirad bien cómo están los verbos a continuación, la estructura del modal. Y prácticamente todos estáis con alfa bien. Fijaos, should y a continuación el verbo en forma base. Bravo no podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué bravo no? Por el tú. Claro, nos fallaría aquí el hecho de que no tenemos tú y debe estar el tú, pero fijaos, en el caso de Charlie, si no lo han dado, por lo menos el modal, ¿no? El modal no lo han dado bien escrito, pero ¿dónde está entonces el fallo de Charlie? Si el modal está bien, es que nos han colado aquí detrás una ing y ese verbo en ing no debe estar. Y en delta. Delta finalmente falla por el tú, efectivamente. Bueno, pues fijaos, vamos a hacer un par de preguntas que tenemos aquí en el ProCivil y veréis prácticamente se ambientan como en la oposición. Estas ya son creadas en el centro. Fijaos, echarle un vistazo de nuevo a las 4 opciones. Bueno, si queréis leer la pregunta entera y decirme si sería alfa, bravo, Charlie o delta. Bien, estáis marcando delta. Bien, fijaos, have to finish. Pero quiero que me comentéis, porque es muy parecida con alfa,
Fijaos, has to finish, tiene el to y demás. ¿Por qué alfa no puede ser y sí ha sido delta? ¿Por qué alfa no? ¿Qué fallaba en alfa? Bien, porque el has es para la tercera persona del singular, es decir, el sujeto debería ser he, she o it, y el sujeto, fijaos, es yo, I. Y este sujeto no tiene esta forma verbal, por lo tanto, no está bien concordado verbo con el sujeto que tiene. Bravo fallaría ¿por qué? Bravo falla por el pasado del verbo, efectivamente, por esa ed, es decir, más sería con el verbo en forma base, y la ed no la debe tener. Y en Charlie falla por el tú que no tiene. Fijaos, de hecho, algunos de vosotros podéis pensar, bueno, es que Charlie no puede ser un presente perfecto. Si alguien ha pensado en Charlie como presente perfecto, el presente perfecto necesita aquí una ed y por tanto tampoco podría ser. Y bueno, terminamos con una más y nos vamos, bueno, aquí estaba comentada, y nos vamos a esta, terminamos con esta. Fijaos bien, fijaos que aquí hay mezcla ya de todos los modales, pero no os preocupéis porque veáis todos los modales distintos que fallaría. Bueno, ¿cuál sería la opción correcta aquí? A ver, alfa, bravo, Charlie o delta. A ver, estáis marcando. Vale, estáis marcando. Bravo. Bien, ¿me podéis comentar qué falla en alfa? ¿Por qué alfa nadie la ha marcado? La S, efectivamente, esa S no la debe tener. La opción que habéis marcado es bravo, precisamente porque detrás de may o might, te decía, además de que el verbo no tiene S ni nada, el verbo a continuación va en forma base. En el caso de Charlie, recordar, should no lleva to. Y por último, al ser, fijaos, al ser el sujeto it, esta concordancia del verbo estaría incorrecta, debería ser has, it has to estar, pero al tener la forma have no concuerda con el sujeto. Bueno, chicos, hemos terminado. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Complicadillo o no? ¿Bien? ¿No está mal? Muy bien, ¿no? Bueno, lo que quería mostrar es eso, precisamente por ser el tema de los modales, que es uno de los aspectos que más asustan en la oposición, veis que hay que saber el truco exactamente que se persigue, hay que tener en cuenta cómo nos van a plantear la pregunta en la oposición para saber contestarla, porque no nos vale, muchas veces no nos vale la oposición de tengo un B1, tengo un B2, porque a veces pensamos más en el sentido de la frase y no nos damos tanta cuenta de la forma que nos están dando, que nos están metiendo fallos muchas veces. Bueno, chicos, un placer. Ya sabéis, esto se va a quedar grabado por si luego necesitáis echarle un vistazo y demás, ¿vale? Venga, hasta luego.